Hola, aprovechando esa música para concentración y tenerla como fondo musical para tener una confortabilidad en el estudio. Bueno, a la materia. Aquí tenemos el mismo circuito que ya hemos resuelto, teórico-práctico. Este mismo circuito lo vamos a realizar nosotros por el análisis de nodos. Pero ahora sí quisiera hacer yo lo siguiente. Nosotros en los videos anteriores estudiamos la tensión en esta resistencia y aquí tuvimos el valor y lo comprobamos. Ahora, ¿qué les parece si vamos a determinar ahora la tensión B en la de 75 ohms? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a hacer el análisis y primeramente para el análisis de nodos, el estudio y la teoría del análisis de nodos por el método de nodos, hay que identificar en el circuito los nodos que tenemos en el circuito. Para mí un nodo es aquel que tiene de 3 interconexiones hacia arriba. No puede llamarse nodo a un circuito, ¿sí?, en el cual tengo 2 elementos. Aquí, este para mí no puede ser un nodo, porque la corriente que entra aquí es la misma corriente que sale por acá. Por lo tanto, no lo referiría como un nodo. Por lo tanto, aquí tengo en este circuito el nodo B1, el nodo B2, el nodo B3 y el nodo B4. Y ustedes van a observar que entre el nodo B1 y el nodo de referencia, que es el que tiene mayor interconexiones y además coincide con la polar negativa de la fuente, que son dos de las condiciones y recomendaciones que yo siempre he manejado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder entre el nodo B1 y el nodo de referencia? Quiere decir que este es un supernodo porque tenemos una fuente de tensión entre entre dos nodos, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo esa característica. Entonces, yo ya por definición voy a tener que el voltaje B1 va a ser igual a 50 volts. Ya tengo ese voltaje de referencia en ese aspecto debido al supernodo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Hay que establecer la hora recíprocamente a lo que se hacía en mallas, establecer en lugar de una ley de Kirchhoff de tensiones, vamos a establecer una ley de Kirchhoff de corrientes. Por lo tanto, tengo en el nodo B1, ya lo tengo aquí, vamos a hacer el estudio en el nodo B2. ¿Qué tenemos en el nodo B2? Yo tengo aquí una corriente, aquí tengo otra corriente y aquí tengo otra corriente. Doy su sentido, de aquí la corriente esté saliendo y aquí que la corriente esté saliendo en este circuito. Por esto a esta le llamo la I1, a esta le llamo la corriente I2 y aquí yo tengo la corriente de la fuente de 2.5 amperes. Por lo tanto, ¿qué dice la ley de Kirchhoff de corrientes? Que las corrientes que entran en un nodo es igual a las corrientes que salen. Por lo tanto, está saliendo la I1 más la I2, que es igual a la corriente que está entrando, que es la de 0.5. Por lo tanto, como vamos a establecer nosotros, para no confundirnos con esa respuesta, nosotros no vamos a determinar la tensión ahí, sino que ahora yo quito esto para no confundirme y llegar a que la igualdad debe ser esta, para no existir esa confusión. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede ahora? Ya tengo esa característica de corriente, por lo tanto, la corriente que voy a tener, la corriente I1 que voy a tener, va a ser igual a ¿quién? La corriente, si establezco la ley de Ohm, como yo digo, yo la puedo dar con piedritas y otros con palitos. Yo tengo que la ley de Ohm es igual al voltaje entre la resistencia. Por lo tanto, la I1, tengo B2 menos la B1 sobre la resistencia de ¿cuánto? De 100, ¿sí? Esto sería la corriente I1. ¿Qué pasa con la corriente I2? La corriente I2 es la que está saliendo, que es el voltaje B2 entre la resistencia de ¿cuánto? De 75. Y ahí tengo establecida la primera ley de Kirchhoff de tensiones o la primera ecuación, que sustituyendo valores vamos a tener lo siguiente, que yo tengo aquí que 0.5 va a ser igual a ¿quién? Ese valor de 0.5 lo voy a igualar, pues la corriente I1 es B2 menos B1 sobre 100 más la I2 B2 sobre 75. Y aquí tengo establecida la primera ecuación. Reduciendo sus características y sus términos, nosotros vamos a tener
Lo siguiente que 0.5, ya agrupando términos semejantes y resolviendo la ecuación, voy a tener que B1 que multiplica a menos 1 entre 100 más B subíndice 2 que multiplica a 175 entre 7500. ¿Sí? Y aquí tengo establecida esta primera ecuación. Y aquí le llamo la ecuación 1. Véanla, contemplenla y vean las características y enfoquemos nuestra cámara para que no perdernos en el conocimiento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Desglósenla, estudienla y escuchemos esa música relajante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta era B2. Ahora vamos a hacer el estudio en el nodo B3. En el nodo B3 yo tengo aquí una corriente que está saliendo, que es la de 0.5. Aquí otra corriente y otra corriente. ¿Cómo voy a establecer las corrientes? Aquí, de acuerdo a esta característica de la fuente de corriente, yo voy a tener que la corriente aquí está entrando y le llamo una corriente I. ¿De qué valor? De una I3, porque acá tenemos la I2, una I3, y la corriente que está aquí, que esté una corriente que esté saliendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con las características de este circuito? Yo tengo que le llamo una corriente I4. Por lo tanto, ¿cómo establezco la ley de Kirchhoff? Que las corrientes que están entrando es igual a las corrientes que están saliendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? 0.5 más I4, esto es igual a la corriente I3. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a llegar a despejar las corrientes, que es igual a I3 menos I4. Por lo tanto, 0.5, ¿cómo establecemos ahora la I3? La I3 aquí en este circuito sería, aquí yo tengo una corriente I3 y aquí tengo una corriente I4. ¿Cómo establezco la corriente I3? Sería ¿quién? B4 menos B3 sobre 50 menos la I4. La I4 es la que baja, sería que B3 entre 75. Y aquí tengo esa primera ya ecuación. Reduciendo, sustituyendo y reduciendo términos, me va a quedar que 0.5 va a ser igual, no hay tensión en B1, más tampoco tensión en B0, B2, más B3, que multiplica a menos 125 entre 37.500, perdón, 750, ¿sí? Más B4, que multiplica a 1 entre 50. Y aquí tengo la otra ecuación, ¿sí?, de esa ley de Kirchhoff en ese nodo. Entonces ya establecí dos ecuaciones. Aquí tengo ya las dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2 del nodo 1 y nodo 2. Por lo tanto, ahora vamos a definir pues las condiciones de esas dos corrientes. Por lo tanto, ahora vamos a definir nosotros en el nodo B4. Entonces aquí tengo la otra ecuación de este circuito. Aquí tengo la otra ecuación, que se note. Aquí tengo la otra ecuación. Aquí tengo la ecuación 1, la ecuación 2. ¿Estamos de acuerdo? Nos hace falta hacer el estudio en el nodo B3, a ver, para que no se nos pierdan. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué sucede ahora en el nodo B3? Nodo B3, aquí tengo el nodo B3. Aquí lo voy a tener. Tengo una corriente que sería la corriente que ya habíamos establecido. Aquí la corriente I3 que también la habíamos establecido. Y aquí está una corriente que esté saliendo, ¿sí?, en ese respectivo nodo.
Y aquí yo tengo una I4. Aquí tengo una I3. Y aquí tendré una I5. Entonces, aplicando la ley, las corrientes que salen, sale I3 más I5 es igual a la otra que también tenemos nosotros que está saliendo en esta condición. Acá la establecimos, aquí existe que estaba entrando, entonces aquí está entrando. ¿Sí? Porque ya la habíamos definido anteriormente cuando hicimos algún estudio. Por lo tanto, la tendremos nosotros que la ecuación se va a establecer de la siguiente manera. La I3 más I5 es igual a la corriente que está entrando, que será la I4. Por lo tanto, definiendo cada uno de ellos, yo tengo que la I3 es igual a B4 menos B3 sobre 50 más la I5, que es B4 sobre 20. Esto es igual a B1 menos B4 sobre 200. ¿Ok? Y aquí estableciendo, reduciendo términos, llegamos nosotros a que B1 que multiplica a menos 1 entre 200 lo tendremos más 0 B2 más, ¿se está viendo? Más, enfocamos, más B2 más B3 que multiplica B3 que multiplica, disculpen por la falta de espacio en el pizarrón, 1 entre 50 más B4, ya resumiendo los términos, me va a dar 15 entre 200. Ya tengo aquí la ecuación 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Ya hicimos el estudio de los 3 nodos y contemplando también el supernodo. Por lo tanto, tengo esas 3 ecuaciones. Por lo tanto, ya resumiendo y sustituyendo valores en estas ecuaciones, nosotros vamos a definir pues ahora la tensión. ¿Qué les parece? La tensión va por las características de las ecuaciones. Vamos a definir la tensión en el nodo D2, porque ya tengo aquí contemplado en el circuito. Entonces vamos a cambiar aquí y vamos a resolver para hacerlo más fácil el B2, ¿sí? En ese aspecto. Por lo tanto, B2 que yo tengo acá, de la ecuación que ya establecimos nosotros, que vamos a tener de la ecuación 2, que es 0.5, es igual a ¿quién? A B1 sobre menos 1 entre 100, que multiplica más la B1 ya la tengo. Bueno, voy a escribir toda la ecuación, más que es esta, para no confundirnos. B2 que multiplica a 175 sobre 7500. Por lo tanto, aquí tenemos nosotros que la B2, vamos a sustituir valores y llegando a término me va a dar un valor de 42.85 volts, que ese sería el resultado en el planteamiento del circuito, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Comentarios? Y tenemos el circuito ya resuelto por el análisis de nodos. Establecemos, enfocamos todo.
Lo dejamos ahí para que ustedes hagan sus anotaciones y hagan sus comentarios, los cuales serán muy bien aceptados. Bueno, entonces ahora hacemos el estudio y el desglose de nuestro desarrollo. Lógico, si lo hacemos en forma experimental, sería lo más obvio y lo más preciso. Bueno, pues ahora acompañándonos pues del experimento, que es muy necesario para poder comprobar nuestros resultados. Aquí tengo mi circuito donde tengo ya armado lo que tenemos anteriormente. Ya no hay necesidad de ver la resistencia del circuito y comprobar su conexión. Por lo tanto, como ya lo tenemos armado, aquí nomás lo que me hace falta es poner la fuente de corriente a un valor de 0.5. Por lo tanto, yo energizo la fuente de corriente. Y sí, ella está energizada y vamos nosotros a darle una corriente a este circuito. Vamos a plantear las características de corriente que vamos a tener. Está la fuente energizada. Estamos viendo las características de nuestro circuito. Sí, entonces ya puedo variarlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a pasar? Yo tengo las características, voy a medir la corriente, abro el circuito, ¿sí? Y pongo el ampéretro, lo pongo en la escala, que es muy común que se equivoquen los muchachos, la escala de corriente que voy a medir de 20 amperes de corriente directa. Por lo tanto, abro el circuito y ¿qué es lo que sucede? Yo conecto entre este punto y este punto, entre este punto y este punto, la fuente de corriente. ¿Sí? Por lo tanto, yo empiezo a variar mi circuito y ahí tengo los valores de la corriente que voy a medir en el circuito. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a plantear nosotros la conexión, ser las características de la corriente. Empiezo a variar mi fuente hasta tener un valor de 0.5. Ahí tengo 0.50 y 48, más que el pulso de maraquero. Ahí tenemos 0.51 amperes que le estoy dando con la fuente. ¿Estamos de acuerdo? Desenergizo la fuente. ¿Sí? Voy a quitar el ampéretro porque no tengo los elementos necesarios de medición y conecto el puente ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Medir el voltaje en la resistencia calculada. Ponemos nuestro instrumento para medir tensión de corriente directa. Lo tengo aquí en la escala de 200, las terminales, y me voy a medir el valor de la resistencia en el elemento calculado. ¿Cuál es la resistencia en el elemento calculado? En la resistencia de 75. Vamos a hacer esto para acá. En la resistencia de 75, quito estas acciones. Aquí abro aquí el circuito. Voy a conectar aquí mi ampéretro para medir esa magnitud de corriente. Abrimos aquí, puenteamos aquí con el caimán y lo conectamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya tengo mi circuito, energizamos la fuente de corriente, ¿sí? Voltaje de corriente directa, energizamos la fuente, ahí está energizada la fuente, energizamos la otra fuente que tengo por acá, energizamos la otra fuente, ¿sí? Y observemos en el instrumento, tengo una tensión de 51, ¿sí? Volt, y la tensión que voy a tener en la resistencia, observemos, es de 43 volt aproximadamente, ¿sí? 43 volt aproximadamente. Me da el signo negativo porque, bueno, nos quitamos de problemas, cambiamos la polaridad y ahí ya tengo la tensión de 42, 43, entre 42 y 43 volt. ¿Cuál fue el cálculo que nosotros realizamos por el método de nodos?
Y aquí lo anotamos, nuestro cálculo, y ahí está, nos da 42.85. 42.85 desde el punto de vista calculado, sí, calculado. Y el voltaje en esa resistencia medido me da de 42.4. 42.4 volt medido. Entonces vean que aquí se está haciendo esta comprobación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lógico, lógico. Bueno, aquí estamos nosotros pasando de la teoría a lo experimental. Y aquí está lo experimental en un laboratorio rústico, pero con muchas ventajas en el conocimiento. Hay que esforzarse para poder transmitir lo mucho que uno puede dar, no lo poco. Hay que dar siempre lo máximo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí ya tengo mi circuito, los instrumentos de medición que tengo yo que llevar a cabo. Tenemos aquí ciertas herramientas. Aquí yo puedo armar circuitos para tener el cubo. Ustedes pueden observar aquí el cubo, que ya lo hicimos en algunos ejercicios. ¿Sí? Hay que tener las herramientas necesarias y poder transmitir qué es lo que quiere uno enseñar, qué es lo que uno... No enseño lo que yo sé, porque sería poco por mi tamaño, pero yo enseño la grandiosidad del análisis de circuitos eléctricos. Como también les voy a hacer un video muy elemental, sí, por las experiencias que yo tengo ahorita en la supervisión de obras, con respecto a cómo se tienen los tableros de conexión. Pero bueno, aquí tengo el circuito, pero quiero ser muy claro. Claro. Los muchachos, estoy dando la teoría, estoy dando el laboratorio. Pero allá afuera ya los circuitos están armados, ya está el circuito armado. Vamos a desenergizar, ya está el circuito armado. Ahora el problema es que el muchacho tenga la destreza de poder encontrar la falla. ¿Qué es lo que puede suceder? Que por X características de trabajo o sobrecarga, vamos a suponer que aquí este circuito va a estar abierto entre este elemento, va a estar abierto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a energizar, ¿sí? Vamos a energizar nosotros con ese circuito abierto. Energizo y energizo aquí. Ahí está energizado. Ahí tengo yo las características de mi circuito. Aquí tengo una fuente, la quito. Vamos a suponer que esta fuente llega a fallar. Tengo esos valores de tensión en esa resistencia. ¿Qué es lo que sucede si llega a fallar esta fuente? Ay, perdón, no le enfoqué. ¿Qué es lo que sucede si llega a fallar esta fuente? Voy a abrir aquí. Abro aquí el circuito. ¿Qué es lo que pasa con la tensión del instrumento? ¿Sí? Quiere decir que nomás está trabajando aquella. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Voy a energizar esta fuente y ahora voy a desenergizar la otra fuente. Y vemos qué valores de tensión tengo cuando ese elemento está abierto, ¿sí? Entonces hay que encontrar la falla y poder encontrar cuál es el problema en el circuito que no me da los valores calculados. Esa es la realidad, eso es lo que hay que saber, eso es lo que hay que enseñar, ¿sí? Poder detectar la falla en un circuito, porque los circuitos ya están armados. La falla es cuando existe el circuito ya armado y hay que detectar ese problema. Ese es el grave problema que tenemos en la industria, poder detectar que no enseñamos a nuestros chamacos la lógica de cómo resolver el problema en el campo. Que ya lo veremos. Ahorita abre el circuito y vamos a mencionar cómo atender ese tipo de situaciones. Entonces, aquí lo dejamos. Esperemos que no sea fastidioso, esperemos que seamos profesionales en la enseñanza. No profesionistas, profesionales en la enseñanza. Que es dos palabras se parecen, profesionales a profesionistas. Profesionistas, yo puedo salir de la escuela porque tengo un título y ya soy profesionista. Pero profesional, hay que comprobar esa situación del profesionalismo. Bueno, muchas gracias y espero este ejercicio les sirva a los estudiantes que el día de mañana, el día de pasado, van a presentar exámenes a títulos extraordinarios, pero ahí está el bosquejo de ese tipo de circuitos. Hay infinidad de circuitos, pero la técnica es la misma.
Y como escuela dice, la técnica al servicio de la patria. Es el emblema del Politécnico. Bueno, que siga el prestigio de ese emblema. Jóvenes, aquí estamos en la mejor disponibilidad de poder enseñar. Y vamos a ver aquí el circuito cuando esté ese elemento abierto. ¿Qué es lo que vamos a tener en este circuito? ¿Cuál es la resistencia de 75, la que está abierta? ¿Sí? Vamos a suponer que vamos a abrir la resistencia de 75. ¿Qué es lo que sucede? Abrimos la resistencia de 75, ¿sí? Aquí abrimos esta resistencia. ¿Y qué es lo que va a suceder en el circuito? ¿Cómo puedo detectar esa resistencia? Jóvenes, pues hay que desenergizar. Quitamos las fuentes y esa técnica la vamos a hacer. Aquí abrimos el circuito y ahí tengo el elemento para poder determinar la falla. Eso lo veremos en otro video. Y espero sus comentarios. Suscriptores, la puerta está abierta. El que quiera saber, el que quiera enseñar, aquí está. Y ahí está mi canal para cualquier duda, para cualquier problema, a cualquier hora, aquí estamos para atenderlos. Y descifrar comentarios, es lo que quiero, comentarios, mi error, mi equivocación, soy abierto a ese tipo de comentarios. Constructista, de construcción, ¿sí? No de destrucción. Vamos a enseñar construyendo un mejor futuro.